Continuando con la historia del Salvador de la Sangre Divina, luego de que Subaru y Taiga entraran a la puerta de Kokugaiki, este último en el interior se encontraba riéndose, mencionándole a Taiga que había realizado un excelente trabajo. Kokugaiki le seguía añadiendo que había hecho un excelente trabajo en asesinar a Hirasaki, y además de eso había traído con éxito al poseedor del poder del Lord Vencedor a ese mundo. Kokugaiki muy feliz pasaba a mencionar que esa era una completa victoria para la facción negra. En el momento en el que el prota terminó aterrizando en la plataforma, este último terminó cruzando miradas con Kokugaiki, mientras se mencionaba que finalmente se habían conocido. Ya en ese largo y extenso túnel podemos ver cómo el prota junto a Taiga se encontraban uno delante del otro. En ese momento Taiga fue el primero en comenzar a hablar, mencionándole a Kokugaiki que no tenía que meterse en su pelea. Este último, con una cara un poco decepcionada, pasaba a mencionarle al chico que por supuesto, ya que la condición del contrato que ambos habían firmado era que haría que Subaru debería de ser asesinado por Taiga, añadiendo así que el contrato de la puerta de las pruebas negras nunca será roto, y añadiéndole al chico que podía proceder y resolver esa situación sin ningún tipo de preocupaciones. Subaru, analizando todo esto, inmediatamente comenzó a pensar con una expresión seria que eso significaba que Kokugaiki no podía matarlo directamente, mencionándonos así que era tal cual como había escuchado de Taichi, el cual es el espía que tenía la Federación dentro de la Organización Negra. Vemos entonces cómo Kokugaiki se encontraba muy feliz pensando que todo estaba bien y que la situación terminaría igual de todas maneras, ya que si Taiga terminaba siendo asesinado por el prota, Kokugaiki mismo en persona se encargaría de asesinarlo para así vengar a Taiga. Aún así, Kokugaiki se mencionaba que él nunca fue capaz de predecir el hecho de que Hirasaki moriría y sería reemplazado por el rey de los necrófagos Carrion. Pero para Kokugaiki esto no parece ser mayor problema, porque si él se encarga de matar a Ariake Subaru, sus familiares también desaparecerán junto a este. Contento por cómo se desarrollaban las cosas, Kokugaiki pasó a mencionar en voz alta que todo era perfecto, era justo como él lo había pensado, él y nadie más que él. Se mencionaba que ni el oro, ni la plata, ni el cobre, el mundo humano era completamente suyo. Teniendo un pensamiento en el cual él se mencionaba que él era el rey del país de los humildes, pero ante la cara estallada de felicidad de Kokugaiki vemos como algo comenzaba a materializarse justo delante de sus narices. En ese preciso instante vemos una sonrisa la cual ya todos conocemos, y sí, se trataba de Vencedor, el cual al parecer también había llegado al sitio. De momento no se nos cuenta nada más acerca de esto y terminamos cambiando de escena donde podemos ver cómo Shikishima se encontraba siendo cargado por Carrion. Shikishima inmediatamente pasó a gritarle a este último que tenía que soltarlo, llamándolo falso Hirasaki. Carrion, sintiéndose ofendido por esto, pasó a preguntar a quién le estaba diciendo falso. Vemos entonces cómo a pesar de que Shikishima se encontraba bastante malherido, al parecer se encontraba emocionalmente bien, mencionando que era peligroso dejar que Subaru entrara en la base del enemigo solo, mencionándole que tenían que alcanzarlo inmediatamente. Además de eso, furioso, Shikishima pasó a gritarle a Carrion que por qué no lo había detenido en el momento en el que vio que iba a entrar a la puerta. Carrion rápidamente también procedió a gritar mencionándole que el prota iba a estar bien, pues él tenía una estrategia. Shikishima al escuchar eso inmediatamente sintió curiosidad, pasando a preguntar qué tipo de estrategia y cuándo la había hecho y con quién la había realizado. Pero ese no era momento de hablar, pues una ventana emergente de color rojo terminó llamando la atención rápidamente de Shikishima. La ventana emergente nos mencionaba que la puerta de dificultad de 5 estrellas que tenía por nombre el limbo de los niños no había sido cerrada correctamente, por lo cual el contador de la puerta había llegado a 0. Shikishima rápidamente comenzaba a maldecir mientras mencionaba que ellos habían llegado a una puerta de 5 estrellas. En ese momento, en la cima de un edificio podemos ver a la persona responsable de la ruptura de la puerta de 5 estrellas, la cual se encontraba un poco decepcionada y quejándose, mencionando que al parecer ella era la única que se encontraba tomándose las cosas en serio. Esta chica tiene por nombre Haji Miori y también forma parte de la Alianza Negra. Otra ventana emergente de color rojo terminó apareciendo delante de Shikishima, mientras que este último, cuando comenzaba a leerla, pasaba a mencionar que si acaso la sanción era así de fuerte. La ventana emergente decía lo siguiente: para el limbo de los niños el tiempo de penalización sería el siguiente, la cantidad de tiempo asignada para penalizarse serían de 8.112 horas, con 4 minutos y 18 segundos. Otra ventana de color rojo pasó a salir mencionando que la sanción sería aplicada inmediatamente, el reloj de los cielos se adelantará por la cantidad de tiempo que tenga. Hirasaki en ese momento se encontraba completamente sorprendido al ver la cantidad de horas por las cuales se había reducido el tiempo del reloj del cielo. Rápidamente el reloj del cielo pasó de estar en 340 días a bajar rápidamente e incluso comenzaba a fragmentarse y a destruirse, dejándonos ver solamente que le quedaban 2 días y 15 horas restantes. Para este punto todo el cielo se veía como si se fuese a caer en pedazos en cualquier momento. Shikishima, que se encontraba completamente sorprendido al observar todo eso, pasó a mencionar que una gran grieta en el reloj del cielo había ocurrido. Vemos entonces que una ventana emergente de color rojo terminó apareciendo delante de todos los jugadores mencionando que tan solo les quedaban 63 horas con 28 minutos. Otra ventana emergente que parecía distorsionarse pasaba a mencionarles que les daba una advertencia, pues el tiempo restante del reloj del cielo había reducido a menos de 100 horas, y mientras el recuerdo del sistema seguía distorsionándose pasaba a mencionar a los jugadores que podían producirse problemas graves en el mantenimiento del sistema.
Shikishima, observando esto, pasó a mencionarse que a qué se refería el sistema con problemas graves. Shikishima, sorprendido, seguía mencionándose que eso jamás había pasado antes, y aparte de eso no solo se trataba de la puerta de 5 estrellas, sino que el tiempo de las otras 200 puertas que Taiga había tomado tenía que ser demasiado amplio. En eso Shikishima pasó a pensar que si tan solo una puerta más llegaba al contador de cero estarían completamente acabados. Inmediatamente, a punto de entrar en desesperación, pasó a preguntarse qué podría hacer en esa situación. Carrion, que se encontraba sujetándolo mientras volaban, rápidamente pasó a darle un fuerte golpe en la cabeza, un cocotazo, llamándole idiota y mencionándole que tenía que calmarse. Shikishima, ya un poco más calmado, seguía escuchando lo que le decía Carrion, el cual le mencionaba que no tenía que pensar tanto en las cosas, y le seguía añadiendo con una expresión seria que si el tal Hirasaki era bastante importante para él, entonces tenía que ir a proteger las cosas que eran importantes para Hirasaki. Shikishima rápidamente se quedó sorprendido al escuchar esas palabras, y luego de cerrar los ojos podemos ver cómo el chico se dio unas fuertes cachetadas para despertarse. Rápidamente se quejó de sí mismo, mencionándose que eso le había dolido, con algunas lágrimas en los ojos, a lo que Carrion pasó a preguntarle qué rayos se encontraba haciendo ahora en ese momento. Shikishima, que ya se encontraba un poco más calmado, pasó a mencionarle a Carrion que tenía que callarse, ya que el hecho de ser sermoneado con alguien que tuviese la cara de Hirasaki no lo hacía sentir mejor. En su lugar lo hacía enojar cada vez más, por lo cual tenía que volar solamente hasta donde él le diría, mencionándole que irían inmediatamente hacia el hospital. Carrion pasó a preguntarle si realmente quería ir al hospital, a lo que Shikishima pasó a mencionarle que justo en ese sitio se encuentra una de sus preciadas amigas. Dentro del hospital nos encontramos dentro de la habitación 301, la cual pertenece a la señorita Konokawa Sakura. Y para cuando Shikishima llega a la habitación de Sakura, podemos ver cómo esta habitación se encontraba vacía, mientras que la ventana de la habitación se encontraba abierta. Shikishima entonces pasó a mencionar que ella no se encontraba ahí. Enfureciéndose, pasó a mencionar que esa mujer no se encontraba ahí, a lo que Carrion le mencionaba que, como le había dicho antes, ¿qué rayos se encontraba haciendo? En este punto cambiamos de escena y podemos ver que en otra parte de la ciudad se encontraban dos personas peleando. Este era Udon y otra persona misteriosa. Se nos presenta entonces el chico que se veía bastante golpeado y malherido como Araya Koichi, el cual también forma parte de la facción negra. El chico se encontraba bastante furioso y frustrado, maldiciéndose constantemente, observando a Udon y mencionando que qué rayos era ese sujeto. Koichi, mientras le gritaba a Udon que se fuese a la M, se preparaba para proporcionarle un poderoso ataque cargado con mucha energía oscura, y el cual tiene por nombre Puño de Desmoronamiento. En el momento en el que Koichi se preparaba para realizar su ataque, podemos ver cómo Udon lo había levantado con una de sus barreras, la cual tiene por nombre Muro de Oro, y proporcionándole un gran daño al chico mientras lo levantaba por los aires. Vemos mientras como Kouhei escupía bastante sangre, se encontraba maldiciendo a Udon, mencionando que cómo podía ser tan fuerte un usuario de escudos como él. El chico seguía pensando que se defendía a sí mismo como una tortuga, era un maldito bastardo. Y en ese momento, mientras el chico se encontraba observando al jugador de rango oro, un narrador pasaba a mencionarnos que el sabio Simplón, o mejor conocido como Udon Ryusei, dijo las siguientes frases al respecto de su propia habilidad en una entrevista. Si atacas utilizando el escudo más fuerte, este se convierte en el golpe más fuerte. Y en ese caso no hay necesidad de que te preocupes por tu propio poder ofensivo. Eso fue lo que él había dicho en su entrevista. Y acá se nos menciona entonces que Udon también posee el nivel 80. En medio del combate vemos como Udon recibe una llamada, sacando su celular para contestar, pues ya casi había terminado su pelea. Vemos entonces como el chico con el que se encontraba peleando yacía tirado en el suelo prácticamente inconsciente. La persona que lo había llamado resultó ser Shikishima, que pasó a preguntarle a Udon si se encontraba bien, al mismo tiempo que Udon le respondía sí y le preguntaba si acaso ellos se encontraban bien. Shikishima en ese momento pasó a responderle mencionándole que Hirasaki había muerto y había vuelto a la vida como una persona completamente diferente, a lo que Udon con su expresión estoica pasaba a mencionarle que ya lo podía entender, al mismo tiempo que pasó a mencionarle que no entendía absolutamente nada. Shikishima entonces pasó a mencionarle que no tenía que preocuparse por eso en el momento, y añadiendo que había algo más importante ahora mismo, ya que había un gran problema porque no podían encontrar a Sakura, preguntándole a Udon inmediatamente si acaso él tenía alguna idea de dónde ella se podría encontrar. Udon en ese momento se encontraba pensando en dónde podría estar ella, pero un gran estruendo a su alrededor terminó llamando la atención del chico, que rápidamente volteó hacia el cielo. Vemos entonces cómo una persona se encontraba mencionando que estaba a punto de utilizar su segunda habilidad, mientras vemos cómo sus manos eran de cadenas de oro y al mismo tiempo sus piernas también se encontraban hechas del mismo material. Y es exactamente la persona que todos ustedes se han estado imaginando, chicos. Se trata de Sakura, la cual había regresado y al parecer con unas prótesis bastante facheritas. En ese momento la chica se preparaba para realizar un ataque de cañón o de escopeta de una de sus piernas. Esta habilidad tiene por nombre Carronada de 68 libras. Se nos menciona que este tipo de armas son armas de corto alcance, o sea, tipo escopetas recortadas que se utilizaban por allá en el siglo XVI al XIX, y que se especializaban únicamente en realizar una gran cantidad de daño a corto alcance, o sea, una escopeta más. Vemos entonces cómo el ataque que se encontraba haciendo Sakura iba dirigido hacia el estómago de una criatura, la cual rápidamente fue impactada y al mismo tiempo vemos cómo es partida a la mitad por el ataque.
Udon, observando todo eso, pasó a mencionarle a Shikishima por teléfono que si él se encontraba buscando a Sakura, estaba luchando justo al frente de él en ese preciso instante. Y pasó a preguntarle a Shikishima también si acaso él quería que le pasaran el celular. Shikishima, enfureciéndose, pasó a preguntar qué demonios se encontraba haciendo ella, pues se encontraba con heridas graves y aún así estaba en el campo de batalla. Sakura, aterrizando luego de haber acabado con la criatura, pasaba a mencionar que eso era algo que debería de decir ella, añadiendo entonces en ese momento que no creería que ningún jugador pudiese dormir tranquilo cuando el cielo se encontraba de esa forma. Se nos revela entonces para este momento la información de Sakura, la cual se encuentra actualmente en el nivel 81, y también se nos menciona que su primera habilidad, Cadena de Oro, se encuentra siendo utilizada para reemplazar sus extremidades amputadas. En otras palabras, la chica se encontraba utilizando la misma habilidad que utilizó el prota cuando se enfrentaron a los hermanos Tormenta y Trueno. Shikishima en ese momento pasó a disculparse con Sakura mencionándole que lo lamentaba por decepcionarla, a lo que esta última por teléfono pasaba a gritarle que no tenía que atreverse a disculparse, y preguntándole qué iba a hacer a partir de ahora. Udon en ese momento pasó a mencionar que bueno, en esa situación solamente había una única elección, a lo que Shikishima pasó a mencionar que sí, y que se encargarían de hacerlo lo más rápido posible, añadiendo que ellos como jugadores eran los que tenían la responsabilidad de todo eso, mencionando así que inmediatamente tendrían que ponerse a despejar las puertas para así poder proteger a todo el mundo. Shikishima seguía hablando mientras seguía haciendo sus movimientos, mencionando que una notificación sería enviada a todos los jugadores, mostrándonos así como algunos de ellos que acababan con las criaturas se encontraban revisando sus celulares. El chico nos seguía mencionando que no importaba cuántas estrellas tuviese la puerta, mostrándonos así como el grupo que había golpeado el prota anteriormente se encontraban a punto de entrar a una puerta de 2 estrellas. El mensaje seguía mencionando que tenían que hacer retroceder el tiempo de las puertas en todo lo posible, mientras vemos algunos personajes que ya habíamos conocido. La orden final del mensaje que le había llegado a todos los jugadores era que tenían que atacar las puertas al azar sin importar nada. Udon, que luego de escuchar eso lo consideraba bastante tedioso, pasaba a mencionar que aún así estaba bien y que eso iba a ser una competencia, por lo cual ninguno de ellos tenía que falsificar sus números. Shikishima inmediatamente con una sonrisa pasó a mencionarle que era bastante estricto, pero la que más se había emocionado con todo esto fue Sakura, que rebosaba de poder, y añadía que después de estar dormida durante tanto tiempo era momento de ponerse salvaje. De regreso con Shikishima, este último pasó a llamar a Carrion falso Hirasaki, causando que Carrion se molestara mencionándole que él se llamaba Carrion. Shikishima pasó a mencionarle a Carrion que si acaso acerca de Subaru no tenían de qué preocuparse, preguntando si todo iba a estar bien de su lado. Carrion entonces, entre risas y tapándose la boca con una mirada seria observando a Shikishima, pasó a mencionarle que eso era completamente obvio, pues si esa persona no podía hacer nada al respecto, entonces nadie podrá. En ese momento cambiamos de escena y nos encontramos nuevamente dentro de la puerta negra y vemos cómo algo se encontraba materializándose justo enfrente de Kokugaiji, el cual completamente incrédulo pasaba a gritar que eso era imposible. Sorprendido, Kokugaiji pasó a preguntar cómo había sido capaz de llegar ahí, y mostrándonos así que Vencedor ya se encontraba en el territorio de Kokugaiji. Vencedor en ese momento pasó a mencionar que eso era bastante bueno, y aparte de eso le había escuchado que había un bebé con una naturaleza despreciable, así que ese hecho lo había emocionado bastante. Taiga, un poco sorprendido observando a Vencedor, pasaba a mencionar que ese era el dueño de la puerta arcoíris, la cual le había entregado todo su poder a Subaru. Inmediatamente en voz alta pasó a exclamar que así que, pero inmediatamente es interrumpido por Subaru, el cual pasó a llamarlo por su nombre. Subaru pasó a decirle a Taiga que únicamente tenía que centrar su mirada en él, mostrándonos así como Subaru se encontraba con una expresión seria. Subaru en ese momento le mencionaba a Taiga que su humo y su niebla de sangre se contrarrestaban y se cancelaban ambas la una a la otra, por la cual no podía haber un vencedor claro en esa pelea. Entonces pasó a mencionarle a su medio hermano que tendría que ser una pelea 1 contra 1, es por esa misma razón que le sugería que lucharan sin utilizar ningún tipo de trucos. Taiga, escuchando eso, inmediatamente comenzaba a rechinar con sus dientes de rabia, a lo que el prota continuaba añadiendo que tenía que preparar sus puños, y mostrándose completamente determinado, el prota seguía mencionando a la Taiga que esa sería su primera y última pelea como hermanos. Kokugaiji, muy impresionado observando a Vencedor, pasó a preguntarle cómo pudo ser capaz él de cruzar y aparecer en su mundo. Vencedor entonces pasó a mencionar que Subaru había hecho un gran trabajo diciéndole dónde se encontraba la ubicación exacta. Vemos entonces cómo todo esto al parecer había sido planeado por Subaru en primer lugar. Kokugaiji, observando al chico en el corredor, pasaba a preguntar si acaso eso era verdad, preguntándole al prota si acaso había sido él el que lo había hecho, y preguntándole de una manera muy insistente al prota si acaso él era el responsable de esa situación, pero el prota no le quitaba la mirada de encima a Taiga ni por un segundo. Esto hizo molestar a Kokugaiji hasta el punto en el que inmediatamente pasó a gritarle al prota que tenía que mirar hacia donde se encontraba él, llamándolo simple humano. En ese momento, Vencedor, que dejaba salir una intensa aura asesina, pasó a mencionarle a Kokugaiji que él era el que debería de mirar hacia donde se encontraba él, utilizando así su habilidad de maldición de sangre sobre el cuerpo de Kokugaiji, el cual se encontraba completamente sorprendido. Vemos entonces cómo unas cuerdas de sangre terminaron envolviendo el cuerpo de Kokugaiji y dejando a este último completamente sorprendido. Kokugaiji, observando a Vencedor desde lo lejos, pasaba a mencionarse que él no se había percatado de que se encontraba empleando su habilidad.
Pero Vencedor, mientras dejaba salir unas cuantas gotas de sangre de su mano, le mencionaba a Kokugaiji que no había necesidad de pensárselo mucho. Vencedor, con una gran sonrisa en su rostro, mientras señalaba a Kokugaiji, le mencionaba a este último que eso era sencillo, y el motivo de todo eso era porque era un irremediable bobo. Eso era todo lo que representaba Kokugaiji ante los ojos de Vencedor. Kokugaiji, apretando sus encías, pasaba a mencionar que si acaso se encontraba diciéndole imbécil. Y mientras rodeaba a Vencedor con su energía maligna y negra, le mencionaba que realmente había pensado que ya le había ganado solamente por haber hecho algo como eso. Abriendo uno de sus ojos podemos ver cómo Kokugaiji dentro de su ojo tenía 4 pupilas de color dorado que comenzaban a brillar activando sus habilidades. Furioso, Kokugaiji, ahora con sus 2 ojos abiertos, pasaba a mencionarle a Vencedor que ni siquiera un dios inmortal como él podía derrotarlo en su propio mundo. Kokugaiji entonces, mientras mandaba una gran cantidad de humo negro que se dirigía hacia Vencedor, pasaba a mencionar que esa era su habilidad del triunfo de la muerte, la misma habilidad que posee Taiga. Y esa misma habilidad fue poco a poco consumiendo a Vencedor hasta que lo terminó cubriendo completamente. Al ver cómo Vencedor no pudo hacer nada para escapar de su habilidad, Kokugaiji se encontraba realmente muy feliz, sonriendo y riéndose a carcajadas. Pero desde otro punto de vista se encontraba siendo observado por Taiga, el cual solamente con ver a Kokugaiji pasaba a mencionarse que para que Kokugaiji estuviese tan impaciente y temblando de miedo, en esta situación Vencedor tendría que ser un problema mucho más grande que Subaru. Aún así, pese a todo eso, Taiga no se podía creer que Subaru sea el creador de esa situación, y Taiga, el cual se encontraba observando el prota y al mismo tiempo imaginando su versión anterior, pasaba a mencionar que si acaso era el mismo tipo al cual únicamente le tenía miedo. En ese momento ambos hermanos caminaron y se posaron uno delante del otro. Frente a frente y a quemarropa se encontraban ambos hermanos y al mismo tiempo ambos rivales a muerte. En ese momento Subaru fue el primero en comenzar a hablar, mencionándole a Taiga que entonces tenía que prepararse. Taiga en ese momento pasó a mencionarle al prota que él le había dicho que eso sería una pelea entre hermanos, preguntándole si realmente él planeaba que ellos se golpearan sin utilizar ningún tipo de habilidad. Y pasaba a preguntarle al prota que cuál sería la conclusión de una batalla de esa escala. El prota, mientras apretaba sus dientes de furia, pasaba a mencionarle a Taiga que eso no importaba, dejando a Taiga completamente sorprendido. Subaru, con los ojos bien abiertos, pasaba a gritarle a Taiga que a él no le importaba qué tan grande o pequeña sea la escala de la pelea, él era su hermano menor. Estas palabras por parte del prota dejaron a Taiga completamente sorprendido, mientras que Taiga, rápidamente retomando la compostura, pasó a mencionarle al prota que ellos no... Pero inmediatamente es interrumpido por el prota, el cual pasaba a mencionarle que él debió de haber hecho eso hace mucho tiempo, mucho antes de haberse convertido en un jugador. Subaru mencionaba que al inicio, cuando lo había conocido, él era reservado, y cuando Taiga se había convertido en un jugador, el prota no tuvo más opción y remedio que sentir miedo hacia este. Y mientras el prota procedía a apretar su puño, le mencionaba a su medio hermano que todo eso que él había hecho estuvo completamente mal. Determinado, el prota, observando su puño, le mencionaba a Taiga que cuando el hermano menor hacía algo malo, el mayor tenía que ser el que lo regañara. Taiga, que al parecer se había enfurecido al escuchar eso, pasó a mencionarle al prota con una voz bastante seria que ya se lo había dicho innumerables de veces. No tenía que actuar como su hermano mayor, ya que ellos no poseían parentesco sanguíneo. Y mientras Taiga utilizaba su brazo de prótesis que se extendía hasta el infinito y más allá y sacando unas cuchillas de él, pasaba a mencionarle al prota que él no quería tener nada que ver con unos caprichos del prota. En el momento en el que Taiga procedió a realizar su ataque, el prota pasó a llamar la atención de este último y pasó a preguntarle si acaso creía que podía huir de él. Las palabras del prota hicieron dudar a Taiga por unos segundos, dándole la oportunidad a Subaru de poder esquivar ese rápido ataque a esa corta distancia. Y en ese momento vemos cómo Subaru procedió a cortar un poco más la distancia que tenía entre su medio hermano y él, y preparándose al mismo tiempo para pegarle un fuerte puñetazo a Taiga en la cara, puñetazo el cual terminó siendo impactado en la cara de Taiga sin ningún tipo de obstáculo. El puñetazo fue tan fuerte que incluso empujó a Taiga unos cuantos metros hacia atrás, mientras que el prota seguía corriendo hacia su medio hermano para cortar la distancia nuevamente. En ese preciso instante, Taiga procedió a utilizar su habilidad, la cual tiene por nombre Triunfo de la Muerte, emanando una gran cantidad de humo negro que se dirigía hacia el prota. Pero Subaru, viendo venir esta situación, rápidamente comenzó a utilizar su moldeado sanguíneo y utilizando su nube de sangre. Taiga, que observaba cómo su habilidad no podía hacer nada en contra de Subaru, se encontraba sorprendido, y el prota, que se adentraba entre ambas habilidades, pasaba a mencionar que él ya se lo había dicho antes. Era completamente inútil, ya que ambas habilidades se cancelaban entre sí. Luego de decir eso, vemos como el prota se encontraba realizando una pirueta para rápidamente atravesar la defensa de Taiga y proceder a pegarle una fuerte patada en la mandíbula, al mismo tiempo que se preparaba para hacer los pasitos del chico que baila en los semáforos, lanzándose unos buenos pasos de breakdance. El prota, luego de hacer una pequeña pirueta otra vez, volvió a proceder a golpear a Taiga en la cara y continuó así varias veces más, dándole golpes tras golpe a Taiga en la cara. Taiga se encontraba furioso, pues por más que lo intentaba no podía defenderse de los ataques del prota. Pero en un momento de eso vemos como Taiga aprovechó un descuido de Subaru para rápidamente proporcionarle un fuerte golpe en la cara, golpe que al parecer, aunque había herido al prota, este último se había levantado como si nada.
Ambos chicos volvieron a cargar uno hacia el otro rápidamente, preparándose para arremeter ante el otro con una gran cantidad de golpes. El impacto de sus puñetazos era tan fuerte que todo el túnel que se encontraba dentro de la puerta se encontraba lleno de humo debido a las grandes explosiones que se realizaban. Subaru y Taiga seguían golpeándose uno tras de otro sin darse tregua, empujándose hacia un lado y hacia el otro, pero ninguno de los dos retrocedía. Después de un punto podemos ver cómo ambos chicos se habían golpeado al mismo tiempo, haciéndose retroceder ambos para reposicionarse y continuar con sus ataques. Vemos entonces cómo Taiga tenía una ligera mancha de sangre en su boca, mientras que el prota llamaba la atención de su medio hermano y mostrándonos así que este también se encontraba mal herido pasaba a limpiarse la sangre de la boca. Taiga entonces, observando al prota, veía cómo este último se estaba colocando cada vez más serio y comenzaba a exhalar. El prota en este momento, con una mirada completamente seria e intimidante, pasó a mencionarle a Taiga que al parecer esta pelea no tendría fin, por lo cual tendría que estar listo para lo que iba a hacer. Y hasta aquí, chicos, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Sé que los dejé en un momento bastante crucial, bastante importante, pero es que no han salido más capítulos. Así que espero lo comprendan y si les ha gustado el video, por favor revienten el botón de like y dejen muchos comentarios. Para ser saludados en el próximo video, por favor dejen la palabra Subaru God para ser saludados. Ya sin más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.